Gracias por seguir en sintonía. Hoy en Un Show con Tuti hablamos, o hemos titulado este programa, Volverte a ver, cómo esos reencuentros en la vida impactan muchísimo, porque generalmente han venido de desencuentros largos, dolorosos, inciertos. Sin embargo, hay instituciones, personas que se han dedicado a poder propiciar este tipo de reencuentros, volver a propiciar que estas personas que se aman o que se amaron en su momento, que no se dejan de amar realmente, vuelvan a encontrarse. Me da mucho gusto presentarles a ustedes a Marco Antonio Garavito. Él es representante de la Liga de Higiene Mental y de su programa Todos por el Reencuentro. Marco Antonio, bienvenido. ¿Cómo está usted? Gracias, Susi. Gracias por estar con nosotros. Sí. Gracias. También les quiero presentar a Michelle Stephenson. Ella es jefa del Departamento de Genética Forense. Michelle, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Gracias a ti por estar con nosotros. Y también nos acompaña Mario Polanco. Él es representante del Grupo de Apoyo Mutuo GAM. Mario, ¿cómo estás? Bienvenido. Tuti, un gusto estar acá. Me gustaría empezar con usted, Marco Antonio. ¿Por qué se necesita hacer estos reencuentros? ¿Qué es lo que aportan estos reencuentros a las familias, a las personas? Bueno, partamos de un hecho básico, y es de que esta separación de la que hablamos en este caso deriva de hechos profundamente traumáticos que la gente vivió en el marco de una sociedad donde los derechos humanos se violaron terriblemente. Entonces el origen es terriblemente traumático, eso es uno. Lo segundo es que la desaparición, y si es desaparición forzada con mayor razón, es uno de los fenómenos que más profundo dolor humano generan. Y en este país 45,000 familias por lo menos lo vivieron. Entonces, hacer este proceso en la posibilidad del reencuentro, ya ojalá en lo físico, nosotros tenemos la particularidad en el programa que buscamos niños, los que eran niños entonces. Entonces hay un alto porcentaje de que estén vivos, a diferencia de los adultos, tristemente, claro, ¿verdad? Pero esa posibilidad del reencuentro de la familia también tiene un significado enorme para el reencuentro social. Es decir, nosotros incluso llamamos al programa Todos por el Reencuentro, pero no hablamos de la familia, hablamos de la sociedad. Siempre decimos si la familia es capaz de reencontrarse 30 años después, de iniciar un proceso de reconstrucción, etcétera, etcétera. Es un mensaje muy claro que la sociedad se puede reencontrar y se debe reencontrar. ¿Cómo han manejado ustedes? Porque tengo entendido que muchísimos de estos niños, tendremos también en unos momentos más de estos casos, ya son adultos que tienen su familia, que incluso están fuera de Guatemala, ¿cómo logran dar con ellos? Es un proceso muy complicado, ¿verdad? Nosotros tenemos 14, vamos a cumplir 15 años, entonces un poco va ganando experiencia. Y por un lado, por ejemplo, en la coordinación con la Fundación, en el tema de ADN ha ayudado ahora mucho, pero en el pasado es más. Aquí hay que decir que las redes de comunicación social en las comunidades, a pesar de todo lo que ocurrió, están abiertas y hay información. Pero hay que buscarla en el terreno, hay que caminar mucho, hay que meterse mucho en las comunidades y finalmente uno logra encontrar. Tristemente no en todos los casos, ¿no? Nosotros estamos siguiendo cerca de 1,300 casos de niños desaparecidos, hemos logrado reencontrar 385 hasta la fecha, tenemos el próximo este sábado, por cierto. Ahora, el proceso de hacer estos reencuentros y propiciarlos, buscarlos, encontrar no solamente la familia que obviamente está clamando por su ser querido, sino dónde está ese ser querido, dónde quedó ese niño hoy adulto, con rasgos diferentes, con vidas diferentes, se recuerda, no se recuerda qué tan niño era y todo esto. ¿Cómo va impactando, Mario? Porque ustedes también han dado seguimiento a muchos casos de estos reencuentros, no sé, en cuanto a la psicología de la familia, la psicología de la persona que se fue. ¿Cómo funciona esto? Bueno, primero quiero decir que con este proceso que nosotros desarrollamos, consideramos que estamos contribuyendo a esa reconciliación que es tan necesaria en Guatemala, porque estamos aportando a que se reencuentren familias que quedaron separadas por causas de fuerza mayor, en medio de una masacre, por ejemplo. Un niño quedó a un lado, el otro niño al otro, ambos creyeron que habían muerto, se fueron por su lado o fueron adoptados, por ejemplo. Claro. Entonces, recuerdan algo, recuerdan que eran de alguna comunidad o que eran de algún apellido. Y que tenía un hermanito o una hermanita. Por ejemplo, porque el problema que nosotros tenemos es cuando eran demasiado bebés y no recuerdan mayor cosa, no saben qué nombre era el que tenían o de qué comunidad eran. Claro. Entonces eso sí nos complica. Tenemos algunos casos nosotros ahí pendientes en los que todavía estamos buscando a los familiares. Hacemos uso de todos los mecanismos posibles. De hecho, si hay alguna familia aquí en este país que esté separada de sus seres queridos, puede comunicarse con nosotros. Tenemos una página de Facebook, una página de Twitter, y ahí nos pueden encontrar, pueden pedirnos apoyo a través de ella,
y nosotros vamos a brindarles esta colaboración. Nosotros lo que hemos encontrado es que la reacción es de distinta naturaleza, el dolor se expresa de distinta forma. En algunos casos pudiera aparentar como que existe cierta frialdad, se ven después de no haberse visto toda la vida, Claro, no 30 y tantos años de no verse, se ven, se abrazan, pero luego llega un momento en que explotan emocionalmente, lloran, ríen, se cuentan. Hay un caso que a mí me impactó enormemente. Nosotros propiciamos el reencuentro de dos hermanos, hombre y mujer. Y resulta que cuando estaban reencontrándose, las parejas, los esposos, esposo y esposa de cada uno de ellos, también habían estado separados, se ven, dicen algo que los identifica y se produce otro reencuentro de los esposos Sin también. querer, o sea, se no dio. sabíamos, entonces fue tan emotivo que todo el mundo rompió a llorar en el GAM. Por supuesto. Sí, porque nosotros habíamos previsto un reencuentro y tuvimos dos. También los esposos de ellos habían sido víctimas de lo mismo. Qué impresionante, qué increíble. Sí, historias así hay muchísimas y de diferente índole también. Me gustaría, Michelle, para ir concluyendo, porque de alguna manera, tú que estás más enfocada en el aspecto forense, específicamente de la genética, hay campañas ya desde hace años en donde se le pide a las familias que de alguna manera den una prueba, si no estoy mal es de saliva, para que puedan corroborar con el ADN de lo que se va encontrando de quienes ya fallecieron hace muchísimo tiempo. ¿Qué pasa con esa gente que sí encuentra a su ser querido, pero muerto? Bueno, nosotros en la Fundación, como tú bien decías, nos enfocamos en identificar a los restos óseos de víctimas del conflicto armado. Para esto, la única forma que tenemos para identificar es a través de sus familiares, y lo que hacemos es lanzar campañas y también hacer investigaciones para tratar de localizar a estos familiares, tomarle una muestra de saliva y a través de esa muestra obtener un perfil genético que va a ser cotejado con perfiles genéticos de las osamentas, y vamos a tratar de identificar a estas personas. Las personas que han recuperado a sus familiares también es una mezcla entre enojo, dolor, también alegría, en cierta manera ese alivio que les genera haber encontrado a su familiar, aunque sea muerto, a la vez también es doloroso aceptar el hecho de que está muerto, claro, y que ya esa esperanza, por mínima que se tenía, pues desapareció. Y también enojo contra los culpables, contra las personas responsables de que su familiar haya fallecido. Y es esta mezcla de emociones, y también las reacciones de los familiares son diversas. Algunos quieren seguir luchando, seguir tratando de encontrar quiénes son los culpables, otros prefieren terminar la historia ahí. Tenemos un caso en la Fundación en donde la persona, al recuperar a su familiar, él decidió no enterrarlo, sino exponerlo en un museo. Él manifiesta que ya su padre permaneció enterrado por muchísimos años y que no quiere que siga enterrado más, sino quiere que su historia se conozca. Y esto también pues ayuda a los familiares, a muchos, a tener este empoderamiento, de esta fuerza de seguir luchando y de seguir adelante y de transmitir su historia hacia el resto de la población para que conozcan también estos hechos dolorosos de la historia de Guatemala. Claro, hace unos meses, mes y medio, 2 meses tal vez, tuvimos un programa hablando de cómo es que la genealogía se puede trasladar o llevar en sí misma traumas, asuntos no resueltos, y efectivamente a veces yo era muy bebita cuando pasó tal cosa, pero mi mamá me ha contado, la familia trae un dolor que yo también heredo de alguna manera, y con estos reencuentros, estos volver a ver a nuestro ser querido de la manera en que sea, ayuda a sanar, y depende de la familia hacia dónde lo va a enfocar, si hacia el rencor o hacia el amor, y seguir adelante con la vida de una manera más propositiva. Eso depende de cada uno, como ser humano incluso. Yo les quiero agradecer muchísimo haber estado hoy con nosotros. Les quiero agradecer muchísimo también porque estoy segura que para esas familias que ya han tocado, que ya han reencontrado, para esas personas les han devuelto un pedacito de su historia, de su corazón, de su vida, que por más que sea 1, 2, 20, 30 años, hace la diferencia, devuelve algo. Dígame usted si no. Tenemos que hacer una pausa más. Yo le quiero pedir que siga usted en sintonía. Vamos a conocer más casos de estas personas que se han reencontrado después de tantos años y que nos cuenten qué sintió, cómo les fue en ese trayecto en el que no sabían de la otra persona, de ese hermano, de ese papá, de esa mamá. Ya lo vamos a saber después de la pausa comercial. Por favor, siga con nosotros. Al volver,
Tuvo como 2 años sin documento y gracias que había una organización que hizo los documentos y me hicieron como que fui nacida allá en el Petén.